Os presento a Jorge, un chico normal como tú, y esta es Lara, una chica pues normal como tú. Van a clase juntos, se pasan notitas escondidas, se escriben todos los días y quedan a la salida. Fingen ser amigos, pero en realidad se gustan. Perder lo que tienen es algo que les asusta. Van al cine, estudian juntos y aunque a veces les cueste, se cuentan los problemas, se aconsejan mutuamente, pero es tan evidente que no es suficiente. Sienten algo diferente y no se marcha aunque lo intenten, aunque siempre son prudentes evitando los accidentes. Y si se arrepienten por obviar su amor adolescente. Os presento al nuevo Jorge y a la nueva Lara. Ya obviamente era cuestión de tiempo que algo pasara. Siguen yendo a clase juntos y se escriben por el WhatsApp. Ahora quedan por las tardes a hacer trabajos en casa. Pero él está celoso cuando hablo con mis amigos. Siempre se pone nervioso porque se piensa que ligo. Es curioso porque ella conmigo es como un capitán. Me manda a bloquear las chicas que me siguen por el Instagram. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Aquí nadie es un santo y al principio somos un poco cautos. Lara se viste guapa para lucir sus encantos. Ella piensa, estoy preciosa, y Jorge pues no tanto. Él opina que va demasiado atractiva para salir con sus amigas a bailar de fiesta y por la noche, que la falda es muy corta, que la camisa es muy fina, que las botas son muy altas y para qué tanto escote, aunque Lara es la primera que considera que es tontería que él vaya al gimnasio si ya está con ella, que le tiren la caña y que se le acerque cualquiera y sus amigas por detrás diciéndole, tía, estás ciega. Entonces Lara se viste diferente por los celos. Jorge ya no entrena para que vea que no es un mujeriego. Se dan sus contraseñas para estar más tranquilos. Ya no salen tanto y dejan de lado a los amigos, pero no se dan cuenta de que todo irá peor. Cada vez habrá más dudas que acumulan más rencor, más control, más sospecha. Siempre es la misma canción, tragar el abuso y creer que luchas por la relación. Pero no es así, es simplemente un sinvivir. Es como tener un bisturí y seccionarte aquí y allí, que el miedo te impida sentir lo que tienes en tu interior y que tome el control de tu amor es un gran error. Porque el amor es confianza en el otro y en ti mismo, un vínculo en el que no existe el egoísmo. La sinceridad es la que construye los buenos cimientos y hace que las dudas y los celos vuelen con el viento. Y no, esto no es un cuento, es el día a día. Son los sentimientos que confunde una gran mayoría. Chavales que no reciben educación emocional y convierten el control en algo normal. Que si el doble visto, que si está en línea y no contesta, que aquel te ha escrito un comentario y le has dado a me gusta. Elimina esa etiqueta, que no sepa que he salido, y un sinfín de obsesiones que no tienen sentido. Él no es tuyo, ni ella es tuya. Querer no es poseer. Da igual que seas un hombre, da igual que seas mujer. La obsesión es algo tóxico, que esa persona no te ciegue. Apártate de ella porque no te quiere. El maltrato se presenta en nuestra sociedad de muchas maneras diferentes, no solamente de manera física, sino también psicológica y, por desgracia, cada vez más en niños y adolescentes. Y yo en este caso he querido centrarme en lo que yo creo que es uno de los detonantes del maltrato psicológico en adolescentes y no tan adolescentes, que es la normalización del control obsesivo hacia la pareja. Nos duele a todos es una iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña que nos anima a aportar nuestro granito de arena en la concienciación social sobre el maltrato, participando en un concurso. En este concurso puedes participar con un cómic, una canción, un vídeo, un cortometraje, un poema, cualquier cosa artística que se te ocurra para transmitir tu opinión y para quizá transmitir las cosas que hayas vivido en tu entorno familiar o en tu entorno de amigos y sin tener una limitación de un formato, ¿no? Y para los ganadores hay una serie de premios en metálico que podéis mirar en la página web junto con todas las normas y todo lo que necesitáis saber sobre el concurso en www.nosdueleatodos.com. Así que nada más, simplemente quiero agradeceros todo el apoyo que me brindáis siempre en cada vídeo y nada, si os ha gustado este tipo de canción o como queráis llamarlo, pues le podéis dar al like y dejarme todo lo que son sugerencias o lo que queráis en los comentarios. Recordad que tenéis toda la información del concurso, todos los links y todo lo que necesitéis en la descripción del vídeo. Y nada más, simplemente me despido, un saludo y muchas gracias a todos. Porque el amor es confianza en el otro y en ti mismo, un vínculo en el que no existe el egoísmo. La sinceridad es la que construye los buenos cimientos y hace que las dudas y los celos vuelen con el viento y no...